lunes a viernes, 20 horas 30. No te pierdas el gran debate, Contrapuntos. Nuestros invitados estarán cara a cara, en un espacio único, para presentar sus propuestas, debatir sus ideas y responder las preguntas que todos queremos saber. Hemos hecho un sorteo y hoy le correspondía también al señor Jorge Guevara, candidato a la Asamblea, pero claro, el día de anteayer recibimos una comunicación en la que señalaba que por motivos de agenda no podía estar presente. Siempre hemos dicho que si no puede el principal, puede ir el alterno, pero dentro de cada partido, movimiento político, pues me imagino que tienen 4 candidatos a la Asamblea y alguien debería de estar presente. Pero bueno, este es un medio de comunicación pluralista, independiente, que no tiene sesgo político absolutamente partidista con nadie. Buenas noches, mi estimado licenciado José Luis, y a través de sus medios de comunicación, buenas noches a toda la ciudadanía de la provincia de Loja y también del Cantón Loja. Para mí siempre será un gusto, siempre será placentero poder participar en diálogos en este debate que estuvo llamado, obviamente con otro candidato también, pero lamentamos que no esté aquí, ¿no? Para generar esa contraposición de ideas de pronto, o también coincidencias dentro de las propuestas legislativas que de pronto se tienen los diferentes movimientos políticos. El movimiento Pachakutik como tal tiene su propia propuesta constituida con 7 ejes a nivel nacional y obviamente esos ejes de desarrollo para el país también los hemos llevado a la provincia de Loja y José Sarango como representante, y al estar liderando la lista de candidatos del movimiento Pachakutik, pues tenemos que compartirlos con la ciudadanía. Yo pienso inclusive que estos diálogos, estos debates, estos paneles, no solamente tienen que ser en tiempos de elecciones, tienen que ser de una manera permanente. Nosotros participamos de una democracia participativa. No estamos de acuerdo con la democracia representativa, porque en la democracia representativa al ciudadano se lo llama cada 2 años, y cuando hay elecciones, ¿no es cierto? Solamente ahí se lo llama. Caso contrario, el ciudadano pasa en el olvido, y eso no puede ser. Estos diálogos tienen que ser permanentes para que la ciudadanía en general sea la constructora de una democracia en la cual participe con su opinión en la construcción de un Estado, en este caso plurinacional e intercultural, unitario, de justicia social. Pero para eso necesitamos una sociedad activa, no pasiva, y esa es nuestra forma de ver el diálogo nacional. Y estoy muy contento, gracias por la invitación, estimado licenciado, y hemos venido pues para participar e interactuar con la comunidad lojana. Bien, vamos también a interactuar, estimado candidato, con todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Hablamos de un tema que es básico, que es necesario, las reformas constitucionales y legislativas. ¿Cómo usted podría, dentro de su función de legislar y fiscalizar, garantizar un balance entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar los bloqueos políticos, candidato? Hablamos de un Ecuador con las 3 PPs, polarización, posverdad y el otro populismo. Esto le hace muchísimo daño al país y particularmente polarización. Se han polarizado los entes ejecutivo y legislativo. Hoy tenemos una asamblea que bloquea, hoy tenemos una asamblea que trata de buscar el perdón, que trata de buscar la amnistía a aquellos ex mandatarios que han hecho tanto daño al país. Mi estimado licenciado y ciudadanía que nos acompaña, es necesario, mire, llegar a una institucionalidad que realmente represente los intereses del pueblo. Hemos tenido ejecutivos y también hemos tenido parte de la Asamblea Nacional que no representan a la esencia del pueblo, representan a sus grupos económicos. Aquí basta ver esto con cosas que todo el mundo las conoce, todos los ecuatorianos las conocemos. Aquí tenemos gobiernos
que legislan para ciertos grupos, para ciertos círculos empresariales, para ciertos círculos políticos de siempre, no para el Ecuador. Los 18 millones de ecuatorianos siempre estamos a la deriva, servimos y nos utilizan en tiempos de campaña. Entonces, eso hace que exista una polarización, porque mientras el Ejecutivo tiene compromisos con su círculo social, económico, bancario, ¿no es cierto?, el pueblo está al otro lado. Entonces, y el espacio democrático es la Asamblea Nacional, y obviamente existen esas mañoserías generadas desde el Ejecutivo para hacer cierto tipo de compra de votos, de compra de conciencias, ¿no es cierto? Y ahí está aquellos legisladores que de pronto tienen una opinión propia, ¿no es cierto?, que también radicalizan sus posiciones. Entonces se produce este contrachoque y que finalmente terminamos bloqueando la administración del país. Eso no puede continuar. Pero para eso nosotros, por ejemplo, decimos, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Una institución que representando la verdadera democracia, porque ahí están de todas las fuerzas políticas, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha, ahí están todos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Y nosotros hemos visto que hay un desgaste que ha iniciado desde la última década, 2 últimas décadas, ¿no? ¿En qué sentido? Se llegó a lo que usted dice, mi estimado licenciado, a un populismo atroz. Ya me decían hoy día en la calle algunos ciudadanos, llegó un tiempo en que cualquiera podía ser asambleísta, simplemente necesitaba estar en un partido y podía ser Juan Pedro con una instrucción, inclusive con antecedentes penales o lo que sea, pero estaba dentro de esa avalancha y no importaba. Y en ese caso, ¿qué hicieron? Buscaron a personas, ¿no es cierto?, de la farándula, artistas, que con mucho respeto, ellos podrán ser estrellas dentro del arte, dentro de la canción, correcto. Habían futbolistas, habían bailarinas, había todo tipo de personajes de farándula, ¿no es cierto? Y ellos, obviamente, al llegar a la Asamblea Nacional, tenían un triste papel, un triste desempeño, y eso no, entonces ahí mermó la credibilidad de la Asamblea Nacional. Yo sí recuerdo, mi estimado licenciado, en otros tiempos, cuando yo estaba todavía en la escuela y primeros años de colegio, el tipo de debate que había en el Congreso Nacional en aquel entonces, disculpe, me daba gusto escucharles, cómo debatían, cómo, obviamente, la confrontación en la Asamblea Nacional es una permanente, es una lógica permanente, es que justamente ahí está la diversidad, ¿no es cierto? Pero eso era otro modelo, otra presentación. Ahora no existe debate, ahora existe la mirada del jefe de bloque, ¿no es cierto?, que mira a sus representados, a sus bancadas, y bueno, ya alzan la mano. Y bien, doctor. Exactamente. Candidato, al hablar de las reformas constitucionales y legislativas, ¿qué leyes usted impulsaría en sus primeros 10 días en la Asamblea Nacional? La primera ley que nosotros ya la tenemos como proyecto, como anteproyecto, es la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el artículo 15, porque aquí hay que ser conciso, preciso, ¿no es cierto? Actualmente este artículo 15 manifiesta que los controles a la contratación pública, a la ejecución de una obra o a la ejecución de una consultoría se lo hará después de la ejecución de esa obra, cuando se haya culminado. Y esto ha provocado que por la contratación pública se fuguen más de 6.000 millones de dólares. Entonces, corrupción, ahí está el caso Odebrecht, un caso sonadísimo, en el que hubo chantaje, sobreprecio, hubo de todo, ¿no es cierto? Y salieron quienes habían estado gozando de estos dineros oscuros que venían mediante la contratación pública, quienes eran los beneficiados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahí proponemos que los controles a la contratación pública sean previos a los procesos precontractuales, durante la ejecución de una obra y posteriores a la ejecución de una obra. Esto garantizaría que esa obra cumpla con la finalidad, con los requerimientos técnicos que se la diseñó. En obras civiles, soy ingeniero civil, se proyecta una obra para un periodo de vida útil al menos de 20, 25, 30 años, ¿no? Entonces, pero da pena ver cómo carreteras, por ejemplo, de edificios públicos,
No han pasado 14 años, no han pasado 15 años y ya no sirven las carreteras. Aquí la vía de integración barrial no sirve, ese pavimento rígido y está totalmente colapsada la vía Loja-Zamora, la vía Loja-Cuenca, los ejes que comienzan desde Catamayo. Entonces, mire, ahí hay que hacer reformas puntuales. Eso en los primeros 10 días hay que hacerlo de inmediato y sabemos cómo hacerlo. Bien, yo voy a dar paso también para interactuar con la ciudadanía. Dice Homero Chamba, es momento de castigar en las urnas a los mismos de siempre. Chaguarpamba apoya al ingeniero José Sarango. También tenemos desde Espíndola, desde Jimbilia, está con el ingeniero José Sarango a la Asamblea, el compañero Leonidas Isa a la presidencia de la República. Mi apoyo del ingeniero José Sarango, una persona luchadora. Bueno, tenemos más de 45 mensajes que están escribiendo, están llegando a nuestra base. Víctor Augusto Coelho, José Sarango es el mejor de todos. Bueno, vamos a ver de qué cantones nomás se nos están articulando aquí. Candidato, ¿apoyaría usted alguna reforma constitucional? Y si es así, ¿cuáles serían sus prioridades? Que no se conculquen los derechos fundamentales de la gente, los derechos humanos de la gente. La actual constitución es una constitución progresista que vigila los derechos humanos y en ese aspecto nosotros siempre estamos en esa lista de vigilar los derechos de la gente, que no se conculquen de ninguna manera. La Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita en 1948, fue un salto a la libertad, a la dignidad del hombre, a la dignidad del ser humano como tal, y nosotros participamos también de esa filosofía. Eso no quiere decir que de ninguna forma seamos tolerantes con el crimen, de ninguna forma seamos tolerantes con aspectos de delitos que se están dando en la sociedad, de ninguna forma, todo lo contrario, que todo ciudadano que haya cometido algún hecho penal tiene que ser juzgado, pero cumpliéndose con las garantías constitucionales del debido proceso, y si ahí resulta culpable, pues tendrá que pagar su pena dentro de las instituciones que tiene el Estado. Es decir, pero nosotros siempre estaremos a la defensa del pueblo como tal, de esa expresión popular como tal, y entonces apoyaremos siempre reformas constitucionales que vayan en ese sentido. Por ejemplo, nosotros hasta el momento, ¿qué pasa con la economía popular y solidaria? En la Constitución hasta el momento es letra muerta, porque a los gobiernos de turno no se les da la gana de implementar este modelo de desarrollo. La economía popular y solidaria tiene que ver con la vida, con el emprendimiento del pequeño constructor, del pequeño tiendero, del pintor, del grafitero, de la persona que trabaja en los mercados, del profesor. Tiene que ver con ello, y para ello nosotros decimos: vamos por ese modelo, porque el Ecuador es de todos, y nosotros los ecuatorianos somos los únicos que le ponemos corazón para que nuestro país se desarrolle. Entonces, mire, esa parte constitucional ya aprobada, nadie le da importancia. A los gobiernos les interesan las privatizaciones. Al Estado ecuatoriano, ellos lo han tomado como un espacio para la negociación, un espacio para la contratación que beneficia a sus grupos económicos. Nosotros estamos en contra de esos monopolios, estamos en contra de esa clase política que lo que ha hecho es estrangular al pueblo. Aquí se perdonaron más de 2.400 millones de dólares a ciertos grupos del país, y se condenó con 3 puntos más a todo el pueblo ecuatoriano como impuesto al IVA. Ese tipo de lógica no puede existir. Necesitamos un gobierno que represente a los 18 millones de ecuatorianos y no al 5% de los ecuatorianos, como actualmente han sido los gobiernos, mi estimado licenciado. Bien, candidatos, seguimos dando lectura. También María Marlene Sarango Gima, nuestro apoyo incondicional al ingeniero José Sarango. Gustavo Alexander Tapia, Jaime Medina, nos están escribiendo desde Gonzanamá con Pachacuti, José a la Asamblea. En el eje de economía y empleo, usted hablaba de economía. ¿Cuáles serán sus propuestas para fomentar el empleo joven y reducir las tasas de desempleo en el país? Mire usted, al momento 99.000
ecuatorianos se quedaron en el exterior y no regresaron. ¿Pero por qué no regresaron? Porque más de 180.000 estudiantes no tienen acceso a la educación superior. Los ninis ni estudian ni trabajan. Mi estimado licenciado, nosotros ahí somos puntuales. Primero, eliminar la corrupción para quitarles el pretexto a los gobiernos para decir que no hay plata. ¿Cómo vamos a eliminar la corrupción? Con la ley de contratación pública, una muestra, directamente. Ahí vamos a evitar que se fuguen más de 6.000 millones de dólares. Implacables en la fiscalización. Estaremos vigilantes de que los recursos públicos, los recursos de los ecuatorianos no se los distraigan y no se los sigan robando. Directamente. Segundo, el segundo aspecto, nosotros potenciamos los emprendimientos jóvenes. Nosotros ahí creemos que para que se den los emprendimientos, no en la lógica que actualmente se han venido dando, ¿no es cierto? Para que esos emprendimientos a los 6 meses ya quiebran. Nosotros decimos, para eso tenemos que hacer reformas a la ley financiera, para que los créditos no sean al 18, 20, 22%, sino que los intereses de los créditos bajen a un dígito, al 3, al 4, 5%, máximo 6%. Entonces, con un crédito barato que el emprendedor lo pueda pagar, obviamente lo que le falta al emprendedor es dinero, le falta capital. Ahí sí podrá sacar sus créditos y podrá montar su microempresa, su negocio. Y en eso Loja tiene una tradición de excelencia y de felicitación. Servicios informáticos desde aquí de Loja se venden para el resto de provincias del país, y muchos servicios informáticos y otra clase de servicios se venden a otros países. Loja es una potencia intelectual, cultural. Entonces, esa es una forma de dinamizar la economía. Primeramente, que tenga capital para invertir en su pequeño negocio, porque nosotros hemos visto ahí que muchos economistas hablan de la macroeconomía, dicen que en los indicadores de la georregión estamos bien, que hay más de 8.000 millones de dólares en la Reserva Internacional, pero nadie habla de la microeconomía. Entonces nosotros decimos, ¿cómo fomentar esta microeconomía? El trabajo, para que nuestra gente desarrolle aquí sus propios negocios, desarrolle aquí su crecimiento, para que la familia no se desmembre por la migración. Tenemos que dar facilidades para que monten estas empresas y generen ellos mismos su propio empleo, y también generen empleo para el resto de personas. Para eso tenemos que reformas a la ley del sistema financiero, y por otro lado seguir potenciando la economía popular y solidaria. De esa forma se hace país. Candidato, Carlos Ernesto Romero dice: vamos, don José, usted sabe las necesidades de la gente campesina y estamos cansados de los mismos de siempre. Desde el cantón Saraguro, dice: Saraguro está con Pachacuti, sí señor, Sarango asambleísta. Hablamos del sector productivo, ¿no? ¿Qué medidas usted plantea para impulsar y fortalecer este sector productivo, y sobre todo también la inversión extranjera y la inversión privada y pública? Primero, volverle la dignidad a Loja. Es lo primero que debemos de hacer. Y dentro de eso nosotros tenemos como propuesta del movimiento Pachacutic y de los candidatos de Pachacutic, liderados por mi persona, generar un proyecto de ley para la creación de un organismo de desarrollo, que en otros tiempos sí hubo. Queremos desarrollo, queremos productividad, ¿no es cierto? Y para eso tenemos el proyecto de ley para crear este organismo de desarrollo, para fomentar el riego, que en otros tiempos sí se asistía al campo, a los canales de riego, a los pilancones, a los estanques, a las acequias, se daba un mantenimiento permanente, entonces había producción agrícola, hoy en día el 40% de los terrenos que en la década de los 80, de los 90 se los cultivaba, hoy en día nadie los cultiva, obviamente, porque no hay riego. Entonces nosotros decimos ahí, tenemos que un organismo de desarrollo para la región sur del Ecuador, porque hay que pensar de una manera integral. Cuando se desarrolla Zamora Chinchipe, se desarrolla Loja, se desarrolla el Azuay, se desarrolla la provincia del Oro. Entonces, porque somos pueblos hermanos y todos tenemos que unirnos para empujar el desarrollo de la región sur. ¿Por qué otros
otras regiones de aquí del Ecuador sí lo hacen, sí se unen y están más desarrolladas que la región sur. Nosotros planteamos que este organismo de desarrollo tiene que venir directamente. Y esto no es un cuento, porque la región oriental sí tiene un organismo de desarrollo propio que potencia los recursos que tienen ellos como tal. Y nosotros decimos, Loja necesita una entidad que fomente la producción. Y Loja, siendo una de las provincias con mayor sequía, siendo una provincia con escasez de recursos hídricos, obviamente tenemos que potenciar eso para que nuestra gente no se vaya de nuestra provincia. Ya hemos tenido experiencias amargas en que en los tiempos de sequía, desde aquí de Loja se formó Nueva Loja en el oriente, una gran comunidad en Santo Domingo es de los lojanos, en Zamora Chinchipe encontramos lojanos. Entonces no queremos ver que eso pase con nuestra provincia, queremos que nuestra provincia se desarrolle con nuestra propia gente. Esa es una propuesta directa a la producción y a los 16 cantones de la provincia de Loja, porque ese es otro tema. Hasta aquí se ha visto que tal vez con buena intención, pero se trata de dar fuerza para el desarrollo de determinados cantones. Y aquí tenemos que ver la integridad de nuestra provincia, mi estimado licenciado. Ingeniero, hablamos del eje medio ambiente y sostenibilidad. Usted es uno de los que conoce profundamente, es ligado a la ruralidad. ¿Qué acciones concretas se propone para proteger el ecosistema y combatir el cambio climático? Decíamos el día de ayer con otra de las candidatas a la Asamblea Nacional. Lamentablemente los gobiernos parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados no cuentan con equipos técnicos suficientes, con la capacidad administrativa, técnica y económica para lograr generar unos verdaderos departamentos o direcciones, sobre todo para proteger el ecosistema y combatir el cambio climático. Mire Sarguro, Quilanga, Espíndola, Vilcabamba, San Pedro, Gonzalama, es decir, todos los cantones de la provincia, solo por poner un ejemplo de la provincia de Loja. Hablamos de la provincia del Oro, la provincia de la Azuay, hablamos de la provincia de Zamora Chinchipe, hablamos de la provincia del Guayas, de Pichincha, las 23 provincias, de las 24, ¿cuántas ciudades no han tenido y no se han visto pérdidas de millones de dólares? Y sobre todo la contaminación en los incendios forestales y también hoy en las inundaciones. Mi estimado licenciado, nosotros somos coherentes y participamos de la siguiente línea de desarrollo. Nosotros decimos, no hay desarrollo si no se respeta el medio ambiente, si no se respeta la naturaleza. Hablar de desarrollo destruyendo el medio ambiente, ese no es desarrollo. Eso significa que el cuidado al medio ambiente, que el cuidado a la Pachamama, que el cuidado a la naturaleza, que el cuidado a los recursos hídricos, al recurso bosque, que el cuidado a la naturaleza en sí, tiene que ser un eje transversal de desarrollo. Ya no podemos nosotros concebir que se destruya la naturaleza y se construya una obra de hormigonado, y con eso se terminó perjudicando, destruyendo la naturaleza en todo ese sector. Es un cuento y aquí hay que poner mucha vigilancia para las consultorías. Hay ciertas consultorías medioambientales que nos dicen que el ambiente después de una intervención de un proyecto va a quedar mejor de lo que estuvo. Discúlpeme, licenciado y ciudadanía que nos acompaña, eso no se produce de esa naturaleza. En el momento en que una especie animal desaparece, se extingue, ya no vuelve a ese hábitat natural, pues. Entonces ese es un cuento. Nosotros ahí pensamos en reformas a la ley de turismo, porque nuestra provincia es rica en lugares, en el turismo comunitario. Ahí tenemos en el cantón Espíndola las lagunas, aquí en Loja las lagunas del Compadre también, tenemos la Peña del Chiriculapo, tenemos un bosque seco, tenemos encantos naturales que hay que fomentar sin destruir la naturaleza. Entonces nosotros decimos, cuando se trata de cuidar el recurso agua, para todos es conocido este anuncio. La Tercera Guerra Mundial
se prevé que va a ser por el recurso agua. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el agua, sembrar el agua. ¿Qué significa eso? Que las fuentes que ya tenemos que protegerlas mediante el cultivo de plantas que vayan generando más agua todavía. Es decir, para nosotros la naturaleza no es un recurso, para nosotros la naturaleza es parte de nuestra vida y nosotros somos parte de esa naturaleza. Es decir, aquí nosotros no somos distantes de la Pachamama, somos de ella, convivimos con ella. Entonces eso nos lleva a tener nuestra acción legislativa favorable al medio ambiente. Y en toda propuesta que se vaya a realizar, ya sea en turismo, ya sea en construcción de proyectos de agua potable, medioambientales, estaremos siempre nosotros al lado de la naturaleza. Y este amor es natural porque yo desde que nací, lo primero que recuerdo es ver el bosque, es ver la naturaleza. Yo nací eminentemente en el campo, en la ruralidad, y para mí ese amor es natural con los animales, con las aves y también con las plantas, ¿no es cierto? Y entonces la acción de nosotros siempre irá encaminada también a la protección animal, es decir, y ahí hay un pronunciamiento del Papa Francisco que dice: todos tenemos la responsabilidad de cuidar la casa grande. Este es un mandato. Ya todos sabemos, por favor, no cerremos los ojos ante una realidad que nos está golpeando. Cuando hubo la pandemia, todo el mundo de las ciudades decía: sin agricultura no hay vida, sin los campesinos no hay vida. Y eso es una verdad, pero un modelo egoísta hace que pasó esta pandemia y luego se olvidan de todo. Eso no puede continuar. Bueno, nos están escribiendo Lucy Guerrero también, Lisette Jumbo: excelente intervención, ingeniero José, usted es la persona idónea para representar con orgullo y con toda la preparación que usted tiene a nuestro Cantón Calvas y a toda la provincia. Invitamos a todos quienes están siguiéndonos, a nuestros cibernautas en los diferentes canales digitales. Pueden ustedes también plantearle preguntas para el candidato. Hablamos de infraestructura y de desarrollo urbano. ¿Qué propuestas tiene usted en la Asamblea para mejorar o reformar leyes que permitan garantizar un transporte público y la infraestructura vial? Hablábamos recientemente de que vamos a fiscalizar qué pasó con las vías Cuenca, Zamora, Vilcabamba y sobre todo la vía Loja-Catamayo. Tanto se ha hablado de los 4 carriles, ¿no es cierto? Tanto se habló y mire el tiempo que ha transcurrido y estamos hablando de la década de Rafael Correa, del régimen de Lenín Moreno, el régimen de Guillermo Lasso y hoy en el régimen de Daniel Noboa. ¿Qué vamos a plantear en la Asamblea Nacional? Directamente, y es un vector central, directamente lucha contra la corrupción, evitar que se sigan robando los recursos públicos, porque una obra mal hecha finalmente, ¿de quiénes fueron esos recursos? Esos recursos fueron del pueblo, es del ciudadano, es del arquitecto, es del señor que tiene una tienda, es del pintor, es del abogado, es del ingeniero, es del profesor, es del agricultor. Los recursos públicos mal invertidos y que la obra ya no sirve después de 6, 7 años o 3, 4 años, es haberle robado al ciudadano. Entonces vamos aquí, una voz de justicia, una voz de dignidad tiene que llegar a la Asamblea Nacional para representar a Loja, y dentro de eso decir con sana envidia, vemos cómo se invierten millones de dólares en la provincia de Pichincha en vialidad, millones de dólares en la provincia del Guayas en vialidad, inclusive en la provincia de La Suay, en el Cantón Cuenca, en el tren urbano, se invirtieron más de 250 millones de dólares. Qué bien por estas localidades, por estas provincias, pero cuando se habló en Loja del tramo de vía Catamayo-Loja de 4 carriles, ya dijeron no hay plata.
Busquen ustedes la forma como hacerlo. Discúlpeme, ¿y qué dijeron los representantes de Loja? Nada. Justificar, alinearse con el pronunciamiento del gobierno para decir en realidad no hay plata, pues entonces no se hace nada. Ese tipo de conducta vendepatria, ese tipo de conducta que perjudica los intereses y los derechos de Loja, tiene que terminar, y José Sarango es esta voz que no callará en la Asamblea Nacional y exigirá que se cumpla con Loja. Entonces de ahí nosotros decimos, por ejemplo, una parte tangible, visible, exigiremos que se cumpla con el presupuesto de los cantones fronterizos. ¿Qué dice la actual ley de desarrollo fronterizo? Que a los cantones fronterizos se les hará una asignación presupuestaria ponderada en el 150%, pero eso nada se cumple, nadie se ha cumplido, la ley ahí está. Entonces, ¿dónde está la fiscalización para decirle al ministro de Finanzas, cumpla con el presupuesto de estos cantones de la provincia de Loja? Eso no ha existido, y ahí está con conocimiento de causa. Y viniendo yo de estos cantones fronterizos, vamos a exigir que se destinen los dineros del presupuesto del Estado a estos cantones de nuestra provincia de Loja, y vigilar. En otros tiempos hubo la ley de Fond Vial para el mantenimiento de la vialidad rural, la desaparecieron con el voto de los representantes de Loja en la Asamblea Nacional. Haremos los esfuerzos, como dije anteriormente, para la creación de un organismo de desarrollo que responda al desarrollo de la provincia de Loja. No puede continuar este ausentismo de la representación de Loja. Nosotros decimos, y lo han dicho a través del discurso, las fronteras vivas, pero las fronteras de la provincia de Loja son fronteras muertas, porque usted vaya a ver cómo están nuestros cantones fronterizos en total abandono, y todos los 16 cantones de nuestra provincia están en total abandono. Entonces nosotros decimos, somos la voz de la dignidad de Loja, y exigiremos que se cumpla con la ley y con estos organismos de desarrollo para fomentar la vialidad, para fomentar la productividad, y de esa manera todos unirnos los 16 cantones y empujar a nuestra provincia hacia el desarrollo, mi estimado licenciado. Candidato, hablamos brevemente de, vamos a hacer unas inquietudes. Dice Sonia Córdoba, viva el ingeniero José Sarango, futuro asambleísta de nuestra provincia. Pachacuti Puyango, el señor Dávila hace campaña con bienes del Estado, todos los candidatos callan. Ingeniero José Sarango, usted dice, dirá algo. Nos hemos cansado de decirlo, pero igual lo seguimos diciendo. Los procesos electorales, la ley claramente dice que no se hará campaña con los recursos públicos. Vemos que también hay una vigilancia al gasto electoral, ¿no es cierto? Pero eso es letra muerta, y nosotros lo venimos denunciando. La provincia está tomada por 3 o 4 movimientos políticos que la tienen pintado a todo lo que es la provincia de Loja, en todas las vías. Aquí en la ciudad de Loja prácticamente les faltó forrar a toda el cantón y a los diferentes cantones con propaganda electoral. Oiga, y la institución electoral, el Consejo Nacional Electoral, no dice nada. Eso siempre ha pasado. Y ahora, ¿qué pasa con los que se exceden en el gasto? Nunca han sido sancionados. Es decir, esos excesos de dinero, ¿qué pasó? Nunca son sancionados. Y en caso de que fueran, también manejan grandes chequeras, que para ellos pagar unos 2, 3, 4 millones, tranquilamente lo hacen como sanción. Es decir, existe una desigualdad, una inequidad en el control. Lo denunciamos y lo seguimos denunciando. Es totalmente inconcebible. Es inmoral y antiético que se haga campaña con los recursos del pueblo ecuatoriano, del pueblo de Loja. A estos señores inmorales hay que castigarlos, pero eso depende del pueblo. Aquí tenemos un proceso eleccionario el 9 de febrero. Ahí es donde tenemos que castigar a estos que de esa forma le roban al Estado, porque son recursos del pueblo, y no podemos aprovecharnos de una carretera, inauguración de una carretera, de un tramo de vía,
para hacer campaña, pero eso todo el mundo lo conoce, a excepción de la institución que controla, que ya sabemos que es la función electoral. Ellos no conocen nada de eso. Hablando de la función electoral, participación ciudadana y gobernabilidad es el siguiente eje, candidato. ¿Qué acciones tomaría usted para fomentar una verdadera participación ciudadana en la toma de decisiones, pero una participación ciudadana activa? Porque hoy hablamos de una democracia directa, pero ¿qué es lo que sucede? Hemos sido observadores de las elecciones en Bogotá, Colombia, y las elecciones son libres, democráticas, no son obligatorias como en Estados Unidos. ¿Cómo lograr que en el Ecuador el voto no sea obligatorio? Todos lo hacen por ese bendito certificado. ¿Cómo lograr generar un verdadero consejo de participación ciudadana y control social? ¿Usted estaría de acuerdo o que desaparezca ese bendito consejo? Con la institución en desacuerdo, pero con el mandato constitucional, artículo 204 de la Constitución, dice: el pueblo es el primer fiscalizador del Estado. Con ese mandato totalmente de acuerdo. Necesitamos una ciudadanía activa, una ciudadanía que proteste, una ciudadanía que esté atenta a la función estatal, a la administración pública. No podemos nosotros sucumbir y resignarnos con que ya no podemos hacer nada, de tener una sociedad impotente, ve el robo, quiere hacer todo, pero no le permite el actual aparataje jurídico, no puede hacer nada. Mire, ¿cómo podríamos garantizar entonces desde la Asamblea Nacional, garantizar y fomentar la transparencia en la gestión pública? Mire el Ecuador en qué número de América Latina nos encontramos en los altos niveles de corrupción. Construir democracia, construir leyes con conversatorios de la sociedad civil en general, pero de ahí vamos avanzando en organización, con asociaciones de mercaderes, de los mercados cuando se necesite, con asociación de los colegios profesionales, de ingenieros civiles, de arquitectos, con los colegios de médicos cuando se trate de leyes, de reformas a leyes en ese ámbito, con la participación de los hoteleros cuando se trate de la reforma de la ley de turismo. Es decir, tenemos que incluir, y esa es una propuesta de José Sarango, incluir en la construcción de las reformas de la ley y también en la presentación de proyectos de ley directamente al ciudadano y hacerlo mediante conversatorios. De esa forma nosotros tendremos una construcción colectiva de la ley. Justamente el movimiento Pachacútec privilegia los derechos colectivos ante los individuales. Obviamente respetamos todos los derechos, pero privilegiamos esas decisiones colectivas. El movimiento Pachacútec, decimos, tenemos un accionar en minga, es decir, todos nos unimos. Es decir, hacemos un modelo de democracia participativa. Esa es una forma de garantizar, pero con esa institucionalidad que hasta el momento pone más de 50 requisitos para generar una veeduría y que después resulta una montaña impasable para leer esos informes y que finalmente no pueden acceder a la información para hacer un control social, por ejemplo, a la ejecución de una administración, a la ejecución de una obra en una administración municipal, parroquial, provincial. Es decir, que no llegan a nada. Con eso estamos totalmente en desacuerdo y llamamos a una ciudadanía activa para que fiscalicemos directamente a los funcionarios públicos. Y si no estamos cumpliendo con ese deber, vamos directamente con la revocatoria. Destituyamos a esos que no representan a los intereses del pueblo. Es decir, llamamos a una participación activa de la sociedad. Bien. Pachacútec de Puyango. El señor Guevara, una falta grande para no asistir al debate. Él sabe que tiene problemas con la ley. Eso quisiéramos saber, si con todos esos procesos legales puede ser candidato. Por favor, explique, ingeniero José. La ley electoral hoy en día es muy suave, diría yo. No contempla requisitos, no hace un estudio al perfil del candidato. Por un lado, abrió un abanico para que no se conculquen, entre comillas, las libertades y todo ciudadano pueda hacerlo.
Pero eso nos ha llevado al otro extremo, en un extremo donde también no se revisa ni siquiera si ese ciudadano, si ese candidato, y hablo de forma general, si ese candidato de pronto tiene antecedentes penales o no, si ha tenido problemas con la ley o no, si cómo ha sido su vida, su desempeño en los sectores sociales. No hace un examen de esa naturaleza. Ingeniero, quisiera yo aquí recalcar algo. ¿Usted no considera de que hay que hacer una reforma urgente para requisitos para ser candidato a la Asamblea Nacional? Para ser un profesor, ¿qué se requiere? Se requiere una maestría, 2, 3 maestrías. Se requiere preparación. Yo siempre he dicho, tienen que haber 4 perfiles. Perfil académico, perfil profesional, perfil ocupacional y perfil humano. Bajo estos 4 perfiles deberían realmente de ser los parámetros para determinar quiénes pueden ser candidatos. Exactamente, y complementando la idea, mi estimado licenciado, ¿y qué tiempo llevó un docente para poderse parar frente a los estudiantes? 6 años de escuela, 6 años de colegio, al menos 4 años de universidad, y si vamos por maestría, unos 4 años más, es decir, tenemos 6, 12 años, 22 años, mire, y con esa preparación recién va a ponerse al frente de los estudiantes para poder formarlos, para poder educarlos. Y cuando se trata de la representación pública en la Asamblea Nacional, no le exigen ningún requisito, tiene que reformarse de inmediato el Código de la Democracia y exigir un perfil mínimo que cumple el candidato, porque en un Estado constitucional de derecho, que es el Ecuador, la persona que va a hacer leyes, a proponer leyes, tiene que tener un conocimiento básico de los elementos que conformamos la sociedad en general. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se reforme la ley y se establezcan requisitos mínimos para la participación en la política. No puede ser que continuemos con ese actual sistema jurídico en el cual pues cualquiera puede ser candidato, y de eso se han valido los partidos populistas de buscar a gente de parándula y ellos ganan, y tenemos ahí un desastre de marco jurídico ecuatoriano, ¿no? Ingeniero José Luis Silverio Palacios dice, el problema no es solo la ley, el problema nace de la Constitución. La madre de todas las leyes obviamente es la Constitución, pero nosotros actualmente tenemos una Constitución que fue aprobada con el más del 60%, y mientras no hayan reformas constitucionales, en un Estado de Derecho tenemos que cumplir lo que la Constitución dice. Entonces las leyes tienen que guardar coherencia con el marco jurídico constitucional, con el marco constitucional, y se tendrá que hacer un examen muy minucioso, obviamente con una consulta popular, hacer reformas a la Constitución, de ser el caso, pero tenemos hasta el momento que trabajar con el marco constitucional existente y adaptar las leyes, las reformas a las leyes al marco constitucional existente. No podemos concebir de otra naturaleza. O sea, un Estado de Derecho tiene que manejarse, tiene que convivir con lo que dicen las normas. Ingeniero, terminamos este importante diálogo, debate, no sin antes plantear preguntas cortas y usted responder de manera muy corta. Loja. Ciudad y provincia para vivir, de todos los lojanos. Pachacuti. El único movimiento político del pueblo y para el pueblo. Familia. Institución fundamental de la sociedad universal y ecuatoriana y lojana. UNL. Universidad Nacional de Loja. UTPL. Universidad Técnica Particular de Loja. Mis 2 universidades en las cuales me he formado como profesional. Amigos. Una parte esencial de la vida. ¿Cuál es uno de los valores morales y éticos que más practica José Sarango? La justicia social. ¿Quiénes le acompañan en esta lid electoral? La compañera Angelita Chalán como segunda candidata asambleísta, el compañero Wilson Chávez como tercer candidato asambleísta y la compañera Yuli Córdoba como cuarta candidata a la Asamblea Nacional.
No quiero dejar pasar por alto algunas preguntas, estamos al término de este diálogo. Dani Reofrío dice, ¿de qué forma ayudaría en la Asamblea para una emigración controlada, ya que actualmente estamos desbordados con gente extranjera desocupada y cobrando ayudas del Estado? Tiene que hacerse, el Ecuador tiene que estar abierto al mundo, pero eso no quiere decir que tiene que abrir las fronteras como actualmente están. Se tiene que generar un reglamento para que haya control en las fronteras, exigir revisar esos récords policiales que se generan en cada país, y obviamente no, el Ecuador no puede convertirse en una cueva donde viene el crimen organizado a estar haciendo de las suyas acá, donde vienen personas de muy mala conducta a destruir nuestro país. Para eso tiene que haber un control en las fronteras de inmigración, y el Ecuador tiene que ser primeramente de los ecuatorianos, y obviamente con gran amor recibir a gente de buena conducta que quiera sumarse a ese esfuerzo de los ecuatorianos. Bien, he terminado con la lectura de muchísimos mensajes y preguntas que se relacionan con los 5 ejes que esta noche hemos analizado. La ciudadanía tiene la respuesta final, sus conclusiones. Todo punto de vista es la vista desde un punto. Ingeniero, no quiero terminar sino antes agradecerle por ser respetuoso con este medio de comunicación, ser respetuoso con la ciudadanía, y nos da a conocer que usted está debidamente preparado para este tipo de presentaciones, de debates. Lamentamos mucho que aquellos que hemos invitado a este programa de debate no asistan, pues la ciudadanía sabrá juzgarlo. El poder del ciudadano está en las urnas, y la ciudadanía sabrá, más que votar, decidir por los futuros gobernantes de nuestro país. No quiero terminar sino antes también decirle, ingeniero, el mensaje para todos los lojanos y lojanas. Lojanos y lojanas, ya la clase política tradicional nos ha construido muchos muros, muchas parcelas, cada cual maneja un sector en la asamblea, en los grupos empresariales y por X motivos. Nosotros somos los constructores, y como ingeniero civil constructor de puentes, y ese es el momento de construir puentes de diálogo, puentes de consenso. Ese es el momento de los 16 cantones de la provincia de Loja de unirnos en un solo sueño de grandeza, de prosperidad para los 16 cantones de la provincia de Loja. Este es el momento de formar una sola voz, un solo corazón, un solo pensamiento, y decir, nosotros somos lojanos, y Loja la vamos a desarrollar los lojanos. Por eso es que invitamos este 9 de febrero a votar por el movimiento Pachacutic Listas 18, por el compañero Leonidas Issa a la presidencia y José Sarango a la Asamblea Nacional, porque para nosotros ese voto que se va a depositar en las urnas significa patriotismo, significa civismo. Votar por Pachacutic significa leyes justas para el pueblo. Votar por Pachacutic significa dignidad para nuestro pueblo. Votar por Pachacutic significa los derechos de nuestro pueblo. Votar por Pachacutic significa inclusión social. Votar por Pachacutic significa justicia social. Votar por Pachacutic significa la unidad de nuestra provincia de Loja al desarrollo como nos merecemos, por justicia y por derecho. Así es que este 9 de febrero hagamos de esta fiesta democrática, sembremos el desarrollo de Loja, y con José Sarango en la Asamblea Nacional tendremos una representación de la dignidad de Loja en la Asamblea Nacional, mi estimado, que nos acompañan a través de los medios de comunicación, y a usted, estimado licenciado, muchas gracias por la invitación, y siempre estaremos prestos a participar en los medios de comunicación en cualquier modalidad, ya sea en debate, ya sea en un panel, en una mesa redonda. Estaremos siempre prestos para conversar con nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Ha sido esta noche nuestro invitado, el candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pachacutic, ingeniero José Sarango. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Buenas noches a la ciudadanía. Amigos, aquí finalizamos esta edición especial de debate Contrapuntos. Mañana estaremos también contando con la presencia, veremos brevemente, no sé si por favor nos puede proyectar el cuadro de los invitados el día de mañana, miércoles 22 de enero. Se ha invitado al doctor Vicente Flores
y el doctor José Bolívar Castillo Vivanco. Han confirmado los dos su presencia y esperemos que así sea, sobre todo que lo cumplan. Amigos, muchas gracias, buenas noches.